información, se está esperando el resultado de la votación, así que quedamos expectantes. Probablemente en instantes ya tengamos la posibilidad de afirmar que se ha aprobado, porque todo indica que los cálculos políticos daban para poder avanzar. Recordemos que son dos proyectos distintos, uno en relación al financiamiento, que es donde está la mayor discusión política, que todo eso se termina zanjando en la comisión del Senado, así que ahí se está en las últimas conversaciones previo ya a que podamos revisar el tablero y ver si efectivamente, ahí está, podríamos decir bastante evidente. Se fue la cámara, ahí vamos a chequear que efectivamente corresponda. Además, aprobamos en particular los mismos términos propuestos por la Comisión de Hacienda, con la misma votación dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido, con la salvedad de los numerales 1 y 2 del artículo 2, el artículo 25 nuevo y el artículo 11 transitorio, todos del texto sugerido por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada, y el artículo 1 transitorio por haber sido objeto de indicación renovada. En votación particular, los numerales 1 y 2 del artículo 2 del texto sugerido por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Xiona Guillomas, que consta con las páginas 141 y 146 del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de una norma propia de quórum calificado. En votación. Bueno, estamos en la revisión de lo que es la discusión del día, la pensión garantizada universal, que recordemos fija en un monto de 185.000 pesos. Han votado mínimo, todas las señoras y señores diputados. Pero que tiene dudas y una discusión política en torno a su financiamiento. Se está votando, así que vamos a pronto revisar también el resultado. Señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa 70, 66 en contra, 2 abstenciones. Rechazado por no haber alcanzado el quórum. Ya, pero ahí se están votando algunos puntos en específico, porque ya hay una aprobación general, si no me equivoco, si me pueden confirmar también, según lo que estábamos revisando, en general se aprobó la pensión garantizada universal, así que ahora hay que esperar el trámite legislativo en el otro proyecto que dice relación con el financiamiento, que como yo les decía, es ahí donde se está en las negociaciones. Conversábamos con la diputada Gael Guillomas, que efectivamente decía que hay probabilidades de que se pueda llegar a algún tipo de entendimiento con el gobierno, pero hay algunos puntos todavía que no están del todo cerrados, y lo confirmamos también con el propio diputado Guillermo Ramírez, que decía que efectivamente hay algunos aspectos que pueden ser de discusión más larga. Bueno, vamos a ver qué ocurre, pero por lo menos la idea en general de la pensión garantizada universal ya fue aprobado en la Cámara Baja. Aprobado. Se ha solicitado la reconsideración de la inadmisibilidad de la indicación declarada por la Comisión de Hacienda, cuyo criterio es compartido por este presidente, que reemplaza el artículo 1 transitorio en el siguiente sentido. Artículo 1 transitorio. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a la promulgación del proyecto de ley que reduce o elimina excepciones tributarias que indica. En votación, la admisibilidad de la indicación precedente. Diputado Barrera. Presidente, ¿no puedo argumentar, por favor, la solicitud? 3 minutos. Sí, pues está pidiendo la admisibilidad. Puede argumentarla. Sí. Bueno. 3 minutos. ¿Cuánto dijo? 3 minutos. Ya. En la Comisión de Hacienda ingresamos una indicación que vincula la entrada en vigencia de la PGU con la de exenciones tributarias de manera tal que nuestras pensionadas y pensionados tengan asegurada su pensión con ingresos permanentes para el Estado. La indicación propone que la PGU entre en vigencia el mes subsiguiente a la promulgación del proyecto de ley de exenciones tributarias. El proyecto de ley, tal y como salió de la Comisión de Hacienda, propone un mismo plazo, pero sin vincularlo a la promulgación de las exenciones, por lo que no se puede argumentar que esta indicación adelanta la entrada de vigencia de la ley, como se argumentó en la Comisión. Creemos que esta indicación es admisible por cuanto, como indicó el Tribunal Constitucional en el 2010, claro, las atribuciones exclusivas del presidente son una limitación excepcional del proceso de formación de la ley, debiéndose interpretar las atribuciones se expone en torno a un punto que tiene que ver con las exenciones, que sabemos que es una de las fórmulas para financiar este gasto permanente en torno a la pensión garantizada universal. Vamos a ir con Guillermo San Martín para que nos explique un poco, Guillermo, porque llegamos a la votación y hay un montón de aspectos que son parte de la ley que también se están votando
revisando en este momento, pero en general podríamos decir que fue aprobada la pensión garantizada universal. Entonces lo que uno se pregunta, ¿qué viene ahora? En torno sobre todo a la discusión del financiamiento, que es ahí donde sabíamos que estaban las diferencias políticas, Guillermo. Claro, así es, Viviana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, aclarar que lo que estaba ocurriendo con esta indicación que se ha presentado por parte del diputado Boris Barrera hacía relación a lo que ellos están planteando, de que se pueda avanzar en una ley siempre y cuando la otra ya también sea aprobada. Es decir, si se aprueba la pensión garantizada universal, esta entre solo en vigencia una vez que existan las fórmulas de financiamiento ya debidamente aclaradas. Y eso fue declarado inadmisible por la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, por ende se está votando en este momento la admisibilidad. Pero lo esencial respecto a la pensión garantizada universal ya se fue aprobado, se logró una unanimidad de la sala, 138 votos a favor de todos los parlamentarios presentes, y eso ya es una muestra suficiente de lo relevante que significa esta iniciativa, no tan solo para la oposición y el oficialismo, sino que también respecto a las propuestas que había hecho el Ejecutivo en su momento. De todas maneras, lo que resta también, si se declara esta iniciativa admisible, obviamente hay un par de artículos más que quedan por votar, pero ya se refiere a la votación en particular, aspectos que son parte de la propuesta que se había analizado en su momento para poder ir avanzando lo que era la votación, por cuanto no solo había una votación general de lo que se había despachado por parte de las comisiones previamente que analizaron esta iniciativa, es decir, de la Comisión de Hacienda. En este caso se decidió votar en particular. Por ejemplo, había aspectos que se solicitaron votar de forma separada, como por ejemplo era estos beneficios que se entregan para quienes han tenido exonerados políticos en sus familias, que también reciben recursos del Estado. De alguna forma también al entregársele esta pensión garantizada universal, si ellos estaban sobre el monto de los 185.000 pesos, definitivamente no recibían ningún peso respecto a lo que era esta mejora, y es por eso de que se decidió votar por separado y finalmente se rechazó esta idea que planteaba esta imposibilidad de acceder a este beneficio, y es por eso de que en general ya entonces ha sido aprobado la pensión garantizada universal y por ende ya va a continuar sí o sí su trámite en el Senado. Lo único distinto es que se ha producido algunos detalles en particular que han generado diferencias en la sala, pero que obviamente van a ser analizados posteriormente en la Cámara Alta para resolver estas divergencias que se han producido acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Vivian. Claro, pero para ser bien claro, Guillermo, en el fondo lo que acá se está cuestionando es el mismo punto, ¿no? Que pueda avanzar una normativa sin que esté asegurado el financiamiento, que era lo que se estaba planteando por parte del diputado a través de una normativa, de un articulado que especificara aquello. Exactamente, y eso es lo que se estaba tratando de establecer, si era declarado o no admisible esta solicitud. De todas maneras, por ejemplo, si llegase a ocurrir que en el Senado se fusionen ambos proyectos, que era lo que ya se había comentado y se habría como una posibilidad, esta indicación quedaría prácticamente sin efecto, puesto que el propósito no es otro que la puesta en marcha de la pensión garantizada universal de alguna forma también esté respaldada por lo que es el financiamiento. Una vez que entre en vigencia la pensión garantizada universal, siempre ya tenga garantizados los recursos, y eso, para eso se requiere sí o sí que ambas leyes estén promulgadas. Ese es el efecto de lo que está planteando el diputado Boris Barrera, que declararse admisible implicaría a que esté esta opción. De todas maneras, el camino más directo que podría considerarse es que se fusionen directamente en el Senado. De esta manera se evitan esta dificultad o esta discusión en torno a la admisibilidad de esta indicación presentada por el diputado del Partido Comunista. Perfecto. Gracias, Guillermo. Vamos a seguir atentos también porque ahora es bien importante lo que va a ocurrir en el Senado para también tener claros plazos en torno a la pensión garantizada universal, que en su idea de legislar, más bien, en general fue aprobada recientemente. Gracias, Guillermo. Seguimos en contacto. Buenas tardes.